Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales aquí en la Universidad Finisterre. Soy Luis Lira y hoy me acompaña como invitada una querida amiga del observatorio, la profesora Loreto Correa. ¿Cómo estás? Hola Luis, qué gusto escucharte y verte y estar aquí nuevamente. Un gusto compartir y para contarle a nuestros auditores, ¿cierto? Loreto Correa es doctora en Historia de las Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo, CEU de Madrid, con estudios en Cooperación, Integración y Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid. Magíster en Historia de la Universidad de Chile, Magíster en Historia Latinoamericana de la Universidad Internacional de Andalucía y también licenciada en Historia de la Universidad de Chile. Hoy día queremos conversar contigo, ¿cierto?, acerca de energía y metales. Gracias por la invitación y un tema sumamente importante en los tiempos que corren y sobre todo en la dinámica en que está el mundo actual. Exactamente, ¿cierto? Vemos cómo los metales juegan un rol esencial e importantísimo en muchos aspectos que mueven al mundo, tecnología, también armamento y desarrollo. Y es por eso, cierto, en nuestra parte del mundo se ha discutido muchísimo sobre el rol que cumplirían en los próximos años algunos minerales como el litio. Sí, es interesante hablar sobre el litio, pero quisiera comenzar comentándote que en realidad, como estamos en un mundo en transición en este minuto, hoy día la demanda de metales, tanto críticos como no críticos, estratégicos como no estratégicos, está en alza a propósito de la transición energética, pero también a propósito de la carrera de armamentos, como tú bien decías. Exactamente, y para empezar a comenzar, ¿cuál ha sido esta evolución histórica hablando del litio en América Latina? Bueno, los primeros antecedentes respecto del litio datan de finales de la Primera Guerra Mundial, casi al borde de la crisis de 1929, cuando países que producían metales como estaño o cobre quedaron en la vereda a propósito de esta crisis de superproducción que se produce en los años 30. Los primeros hallazgos de litio en Argentina datan justamente de los años 30. En el caso de Chile son muy posteriores, datan de la década del 60-70. En Bolivia recién datan desde los años 75-80 aproximadamente. Y en otras partes aún más recientes en relación con el litio. Pero el continente siempre, y desde el periodo colonial, que se ha destacado por ser un continente minero, ¿no?, en general. Eso es lo que han buscado las superpotencias aquí. Exactamente, cierto, y pensamos sobre todo en la primera mitad del siglo XX que los principales compradores habrían sido Estados Unidos y Europa. Así es. Era un mundo netamente lo que conocíamos en ese entonces como Occidente. Y bueno, también hemos visto ya en la segunda mitad del siglo XX y ya entrado al siglo XXI, en lo que llamamos el mundo multipolar, ya donde las potencias occidentales también tienen que sentarse a la mesa con otros actores que han crecido, que han ingresado a esta primera división de los países que tienen su voz y voto, y es acá donde aparece también el papel de China. Claro. Sí. ¿Cuál ha sido el papel que ha tenido América Latina precisamente en este interés de las potencias por sus minerales? Bueno, yo te diría que desde el 2010, 2012 aproximadamente, China es el primer consumidor de metales del mundo y es el primer país que industrializa los sectores mineros a nivel internacional. Le sigue Corea, no te olvides que ellos también tienen una potente empresa o industria automotriz, también en telefonía y otros, y estas cosas son las que llevan hacia el mayor nivel de consumo. La carrera espacial, no te llame la atención, también tienen incidencia en componentes que son partes de máquinas, de artefactos diversos, computadores, celulares, aspas para los molinos de viento. Claro, exactamente. O sea, hay una cantidad de usos respecto a los metales cada vez más creciente en países como China, como bien dices tú, pero también en otros países del Asia, Malasia, y etcétera. Exacto, hemos tenido también, ¿cierto? Hemos sido testigos de este crecimiento, países como China, que es el principal
productor y a la vez comprador de materias primas. Sí, es bien curiosa esa doble militancia china. Exacto, no le basta solo lo que produce, sino que tiene que comprarlo también por su cantidad de población, claro, por su capacidad de mano de obra. Y ahí recordamos los primeros años del siglo XXI, cuando sobre todo la China de Hu Jintao llegó con sus brazos abiertos acá a América Latina a comprar toda clase de productos, a tener un intercambio comercial muy importante. Y hoy día ya en la era de Xi Jinping, en donde puso cierto frenazo, como dijo, a ver, ya China, ya llegamos donde queríamos llegar, ahora vamos a empezar a modificar las reglas. Entonces se ha hablado, ¿cierto?, en materia de minerales con distintos países y que tienen relación también con el desarrollo tecnológico chino. Sí, es interesante lo que tú dices, porque lo que ha hecho China es trazar una estrategia primero de acercamiento, luego de convencimiento, de negociación, de entrega, de entregar y pedir cosas a los estados, y posteriormente, creo yo, y en esa fase creo que está en cautivar los mercados de producción y consumo de materias primas clave. Ningún país está ajeno hoy día a la intervención de China. Hace 30 años eran poquitos los países que se veían ocupados por el color rojo. Hoy día están todos los países latinoamericanos, de México al sur hasta la Patagonia, metidas hasta claro, arriba del cuello con los chinos. Pero la diferencia hoy día de países como Chile respecto de otros en materia de comercio minero con China, volviendo al tema de la minería, es que efectivamente Chile todavía tiene un rango dentro de su producción que está vinculado a Estados Unidos y también a países como Canadá en materia de cobre. Entonces todavía tenemos un margen para poder hablar de una autonomía o de una soberanía minera. Exacto, que en otros países no se da. Claro, y además que todavía estamos en una discusión de dejar de, porque somos prácticamente monoproductores de cobre. Siempre el debate chileno ha sido diversificar el abanico, y es ahí donde han aparecido otros minerales y el debate del litio, sí, por su interés sobre todo en la producción tecnológica. Sí, Australia es el primer productor, le sigue Chile y en tercer lugar va Argentina. Es interesante, Chile tiene 9,3, 9,2 millones, dependiendo de qué estudios sigamos, de reservas netas de toneladas de litio. En el caso de Australia está hablando de casi 42 millones de toneladas de reservas netas, lo que prevé una producción de aquí al 2040, 2050 sin problema por parte de Australia. Pero ellos sacan el litio de la roca, nosotros lo sacamos de la salmuera. Todo el triángulo del litio saca el litio de salmuera. Es distinto. Exactamente, sí. Si nos orientamos en el mapa, ¿cierto? Sobre todo la zona más rica de litio es lo que sería la llamada Puna de Atacama, ¿no? Correcto. Donde se comparte la frontera entre Chile, Argentina y Bolivia. Correcto, sí, sí. Son las propiedades del litio distribuidas acá, ¿van variando en su producción de calidad, o es una zona homogénea en materia de...? Es totalmente distinta, qué buena tu pregunta. Es totalmente distinta. Nosotros tenemos yacimientos de litio con una muy buena concentración de mineral, y además tenemos una ventaja superlativa en relación con la puna argentina y la de Bolivia. Tenemos más días sin lluvia, porque está justamente en el claro, desierto. En cambio, en Argentina y en Bolivia en particular hay más días de lluvia, con lo cual cuando se ocupa el método evaporítico para conseguir el litio, a nosotros nos demora entre 10 y 18 meses que se nos evapore, entre comillas, evapore una piscina. En cambio, a ellos les demora casi 23 meses en algunos casos en Argentina y 25 meses en Bolivia. Por lo tanto, y nuestro litio es de mejor calidad, o sea, la concentración es mejor a este lado de la cordillera que al otro lado. Tenemos menos minerales en producción, menos salares en producción. En la Argentina hay más salares en producción, en Bolivia no hay producción en este minuto. Así que la situación en el triángulo es completamente diversa en los tres países. Sí. Sí, porque se hablaba mucho también de la decisión china de intervenir en la producción boliviana. También es una
es un debate que se está llevando en Chile y que recuerda muchísimo en la época del salitre, ¿cierto? Donde siempre se habla, ok, ahora llegó el momento de pegar el salto al desarrollo, pero se ponen las cifras sobre la mesa y en el caso del salitre, ¿cierto? En que se dejó su producción en manos británicas y Chile quedó con la recolección de los impuestos, claro, ahí de los ingresos. ¿Cómo ha sido esa discusión también a nivel de los tres países? Bueno, es bien tremendo tener que darnos cuenta que no ha habido una conversación fluida en el Triángulo del Litio. En el proyecto que estamos desarrollando en la NEPE sobre el modelo de desarrollo y la integración, ya llevamos 1 año y medio trabajando este asunto y nos hemos dado cuenta que ninguno de los países se ha puesto de acuerdo con el otro. Es bien claro que el interés de China en Bolivia ha estado además opacado o mantiene cierta opacidad porque el gobierno del MAS ha dado en concesión a empresas chinas sin el beneplácito de la Asamblea Plurinacional. Hay gente que está hablando directamente de que hay dinero por debajo para entregarle la producción de litio a los chinos, que está todavía en fase piloto. Los bolivianos no están produciendo litio. Y eso es una contradicción vital porque son los que tienen mayor cantidad de reserva en toda la región, con el Salar de Uyuni. Pero en el caso de Argentina, ellos han intentado, los chinos digo, han intentado acercarse a la puna, ya sea Catamarca, Salta y Jujuy, y se han encontrado con empresas francesas, alemanas, canadienses, australianas, incluso con un consorcio chileno vinculado a este lado, tratando de producir litio al otro lado. Los chinos tienen mucha más competencia en Argentina hoy día, y el gobierno de Milei no les está dando la pasada, por decirlo claro, de manera sencilla. Y en el caso de Chile, la presencia de Tianqi, que tiene el 20% de SQM, cosa que ya se le ha restregado en la cara a SQM que lo tiene que resolver, ha hecho que los chinos estén menos presentes que otras empresas internacionales. Lo interesante de todo esto es que entre medio de toda esta discusión por la explotación del litio, también hay una segunda discusión que tiene que ver con la creación de cadenas de valor para llegar a producir baterías y no seguir produciendo sacos. La verdad es que es una discusión media fútil porque no van a poder sacar baterías ni en el corto ni en el mediano plazo porque los consumidores y los productores de esas baterías están en China, no están en Europa predominantemente. Claro, y ahí donde se encuentra la expertise. Revisando el mapa, y en el caso chileno, la cercanía de la producción del litio con el mar representa una ventaja comparativa para la exportación del producto. Absolutamente. Eso es lo que yo creo que Chile tiene para negociar, si es que en algún minuto quiere hacer las cosas de mejor forma de lo que ya las ha hecho, tanto con Argentina como con Bolivia, porque el litio, hay un detalle, el litio no se puede subir a aviones. Tiende a estallar, y un material muy inestable. Entonces, sí o sí, tiene que salir por barco. Y los barcos están más cerca de este lado del Pacífico que al otro lado del Atlántico. Entonces, evidentemente que sí, nosotros podríamos acordar con Argentina. Yo creo que a partir del tratado minero que tenemos suscrito con Argentina, podríamos avanzar en esa línea para que el litio argentino o de producción argentina saliera por puertos chilenos. Y lo propio en el caso de Bolivia cuando se dé el momento. Chile tiene ahí tiene una carta importante. Claro, ahí la obligación como de sacarlo en barco presenta una ventaja comparativa. Sí. Y también activar el tren, porque en el traslado, tal como ocurre hoy día con la minera San Cristóbal, que está en la frontera con Bolivia, el litio viene desde más al norte, pero podría empalmar con la minera y ocupar ese corredor ferroviario para poder sacarlo por Arica no es viable porque los yacimientos de litio están mucho más al sur, entonces no tiene ningún sentido sacarlos por Arica. Lo que habría que hacer es buscar la manera de empalmarlo con la producción argentina y sacarlo todo por la zona de Antofagasta. Claro, porque en el mapa nos orientamos, estamos hablando de una altura paralela a Antofagasta. Claro. Ahí donde está el Salar de Uyuni, un poquito más al norte. Y dentro, tenemos a China como el gran interesado, pero también, ¿cuáles son los países que podrían aportar la expertise? Porque también está el tema que va de la mano de la tecnología, y es ahí donde China está muy interesado.
sabemos que todavía el talón de Aquiles de China sigue siendo los microchips, pero que ya están próximamente a alcanzar a Estados Unidos en ese aspecto. Pero ¿quiénes son los países que tienen la expertise y sobre todo el potencial de desarrollar productos manufacturados con este litio? Bueno, en Europa, Francia y Alemania, y en Asia, Corea. De hecho, nosotros le vendemos también litio a Corea, pero les vendemos litio ya sea en carbonato o en sulfato de litio, pero no estamos vendiendo nada manufacturado. Ellos son los que tienen la tecnología hoy día. También Estados Unidos, pero en menor cantidad. Acuérdense que el litio sirve para las baterías, y hoy día China también ha encontrado una tecnología para producir baterías a partir del sodio. Entonces tampoco es que tengamos una ventana de oportunidad tan grande como países productores de seguir dilatando la explotación del litio. Estamos dentro de un marco temporal de mercado que yo diría que son los próximos 20 a 30 años, y luego la demanda de litio podría expirar tal como nos ocurrió con el salitre. Con el salitre, eso, pensaba en lo mismo, ¿cierto? Sí. Pensaba en el contexto en que Chile, en su condición de monoproductor de salitre, jugó mucho también con el precio que le ponía, claro, y la misma necesidad de la guerra y obligó y aislamiento de Alemania en ese entonces los hizo desarrollar el salitre sintético. O sea, no es una historia que tenga un largo fin, sino que es el momento de tomar decisiones. O sea, sí. el tren del litio se puede ir entonces. Sí, y yo creo que Chile va a la cabeza. Eso es bien importante dejárselo bien claro a la Argentina y a Bolivia sobre todo. Chile va a la cabeza de producción de litio en el Triángulo y tiene las condiciones para seguir estando en el primero o en el segundo lugar de producción por las reservas, pero también porque tiene una regulación y una normativa que así lo permite, y porque yo creo que en el próximo tiempo es muy probable que los países que consuman litio y baterías de litio también estén preocupados porque ese litio se produzca en condiciones que beneficien a los territorios finalmente. Esta es una discusión larga y penosa. Claro. A propósito de la sustentabilidad, ¿no? Pero hay que recordar que la minería, como lo dice un autor por ahí, ninguna minería es buena, la minería en general es bastante sucia, en todas las producciones, lamentablemente, contamina mucho, requiere mucha agua, y en los territorios en general no hay tanta preocupación por las poblaciones que ahí habitan. Entonces hay una dicotomía entre la oportunidad de mercado que ofrece el litio por una parte, y por la otra parte que los países tengan una conciencia de producir sustentablemente este producto en el largo plazo. Claro, y en un mundo también donde la guerra está presente, ¿en qué también se utiliza en la producción de armamento? Sí, el litio es clave en aleaciones, pero, o sea, el litio es el conductor de cualquier batería. Cualquier cosa que requiera una batería en este minuto se produce en base a litio. Pero conjuntamente con el litio por ejemplo, en los salares de Atacama hay magnesio y hay potasio también, hay boro. Y hay en otras partes elementos o tierras raras que hoy día se les llama, que están también de la mano de lo que es la transición energética, que van acompañando al desarrollo de la industria del litio. Y hay una cosa que es bien interesante: el litio es líquido, Luis. La gente piensa que el litio es sólido, pero el litio se produce desde una salmuera. Entonces hay gente que piensa que esto es igual que producir cobre. Yo creo que en ese sentido hay que hacer la salvedad para el auditor de que efectivamente el litio es una producción minera líquida. Y eso sucede su expansión cuando uno lo mete a un avión. Claro, entonces también esto hay que tenerlo súper en consideración, porque se trata de un mineral estratégico que va acompañando un proceso de tecnologización. Ayer estaba conversando con un tesista, justamente estábamos viendo cómo las tierras raras acompañan al litio en la producción de armamento, en níquel, por ejemplo, el aluminio, por ejemplo. Entonces, donde hay desarrollo de armamento, también vamos a consumir por cantidades industriales el litio, ¿no? En baterías que ocupan, 600 kilos de litio para un avión, casi 1 tonelada de litio para otros armamentos que son más pesados, en tanques, por ejemplo. En fin, es muy interesante el tema. Exacto, y para que conversemos también sobre las tierras raras, me acordaba, volviendo al caso China,
como China tiene prácticamente un catálogo de metales específicos que le compra a cada país, ¿cierto? Sí. Así como nosotros nos compra el cobre, a lo mejor tú me puedes corregir, pero países como Brasil, Venezuela, México producen también minerales fundamentales para la fabricación de aluminio. Entonces también tienen ahí China todo un proceso como de clientes y compradores específicos. Sí, eso se maneja con bastante más recelo por parte de los chinos. En general, los chinos lo que han hecho con los países latinoamericanos es firmar acuerdos de libre comercio, entre comillas, libre comercio, acuerdos preferenciales de producción, pero no han revelado qué es lo que están comprando ni en qué lugares en particular. Entonces, hoy día, escandio, itrio, lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, que parece trabalengua todo esto. Exacto. Oye, Son todos minerales raros que se vienen a todo el mundo. Haciendo un paréntesis, ¿se ha actualizado la tabla periódica desde que la estudiamos en el colegio? Porque eso sí, uno veía como los más clásicos nomás, pero... Y ojo que hay tierras raras que compuestas y aliadas entre sí producen minerales que ni siquiera manejamos en la tabla periódica. O sea, exacto, hoy día eso es una novedad. Exacto, y conversamos también el concepto de tierras raras que, claro, viene del inglés de rare earth, que es rare, significa escaso. Sí. Cuando uno tiene un objeto, o si es coleccionista, tiene un producto escaso, viene rare, como su traducción correcta vendría a ser tierras escasas, porque preguntan, ¿pero por qué tierras raras? ¿Qué tienen de raro? Pero que son, cierto, precisamente altas concentraciones de minerales que sirven para esta fabricación. Por ejemplo, yo estaba leyendo el olmio con H. Sirve para fabricar láseres, para colorar vidrios, para producir imanes de alta intensidad en campos magnéticos. Son cuestiones que uno dice, bueno, entonces lo tengo frente al televisor o lo puedo tener frente a una pantalla. Efectivamente, hay materiales, tierras raras que les llamamos hoy día, que sirven para todo ese tipo de cosas, o también para sensores de presión, catalizadores para productos de la refinería. O sea, la cuarta revolución industrial y la quinta revolución en material de defensa requieren de estos materiales, claramente. ¿Y cómo estamos de tierras raras en América Latina? En pañales, esa es la verdad. Hay algunas prospecciones en el sur de Argentina, nosotros que tenemos una por ahí en Coronel, se sabe que hay uranio empobrecido en Bolivia. Por eso que los chinos y los rusos andan buscando eso. Y de la mano de los iraníes, unas compañías bastante particulares, las de Bolivia, hay que señalar. Claro, desde hace ya 15 años, desde la época de Mahmoud Ahmadinejad, que siempre pronuncio mal el apellido, sé que claro que hay un acercamiento, también tiene que ver por esa producción energética. Pero la mayor cantidad de concentración de las tierras raras está en Brasil, obviamente. Claro que sí. Y a nivel mundial estarían en China, si no me equivoco. Hay dos, o sea, bueno, mi primer productor hoy día con casi 250.000 toneladas es China, de tierras raras, pero ellos ponen esa cantidad a sabiendas que también traen de otras partes y las terminan de, entre comillas, producir en la propia China. Y el otro lugar es Ucrania. Que también, cierto, ha sido como un término de negociación. Sí, y lamentablemente en una circunstancia muy débil y frágil para el país que está en guerra o que ha sido invadido por Rusia, ahora tienen que estar negociando su propio territorio con los Estados Unidos a propósito de esto. Claro, muy lamentable, creo yo, no es forma, pero así son los negocios de la minería. Claro, que se ha empalmado con las políticas de Donald Trump y sobre todo, claro, cuando en su momento se reunió con Volodymyr Zelensky, dijo, ok, ustedes entonces nos van a pagar con tierras raras, y ya estamos en esa segunda fase donde Estados Unidos dice, vamos a ayudar a Ucrania, pero nos tienen que comprar los productos, o sea, los sistemas Petro los tienen que comprar. Claro. Que ha sido, y ahí es donde ha pedido una serie de países que Francia, Alemania, Dinamarca, que van a ser los que van a comprar. Ahora que me estás preguntando por países que producen tierras raras, también hay algunas cosas en España y en Marruecos. El otro día conversando con Mar Hidalgo del CCD de España, ella me comentaba y me decía que justamente hay un cerro en Marruecos. Hoy día Marruecos con España están en una dificultad más o menos importante. No es muy conocido el episodio, pero sí están discutiendo sobre soberanía incluso.
y eso quedaría en manos de Marruecos, no en manos de España en el futuro no tan lejano. Entonces hoy día este tema de las tierras, bueno, y en África también hay, ahí están metidos los chinos, en África están, pero 100% metidos en claro, estos países. Incluso desde la época de Mao Zedong ya compró África completamente. Sí, lamentablemente. Y pensando en redondear nuestra conversación, ¿qué rol? Porque recuerdo cada vez que se encuentra, ¿cierto?, un yacimiento, bueno, tanto mineral, petróleo también se volvió a descubrir, se están haciendo estudios que nuevamente se habría descubierto petróleo frente a las costas de Brasil. Me recuerdo también un descubrimiento el año 2007 en donde Lula da Silva decía, este es un regalo de Dios, es el pasaporte al desarrollo. ¿Cuáles serían para tanto pensando en las tierras raras que se han encontrado en Marruecos o lo que está en América Latina, cuál sería el rol que jugarían estos minerales pensando en la palabra mágica que ya ha ido quedando obsoleta, que es el desarrollo? Es una pregunta difícil de responder, Luis, porque los países, es bien curioso lo que está pasando. Durante tantos años renegamos a partir del extractivismo. Los países que somos subdesarrollados sabemos que el extractivismo no nos lleva al desarrollo y sin embargo seguimos poniendo fichas en esta forma de explotación de los recursos naturales no renovables que van desde el petróleo, como bien dices tú, hasta la minería. Yo creo que América Latina, dadas las circunstancias políticas y la fractura política que existe hoy día, no se ha planteado lamentablemente hacia dónde van estas materias. Y de no planteárselo, esto es como a río revuelto, ganancia pescadores, lo más probable es que terminemos siendo un potrero bastante agujereado y lamentablemente muy lleno de territorios como perdidos en el futuro. Yo me imagino, sin ser pájaro de mal agüero, que no vamos a tener un término de siglo XXI, sino como una especie de territorios que han sido esquilmados de la mano de las grandes empresas chinas o de otros lados. Si es que no tenemos cuidado con preocuparnos por la soberanía de nuestros territorios en términos productivos. Exacto. Entonces, a mí me preocupa porque las nuevas generaciones, los jóvenes que nos estén escuchando, los periodistas que nos están escuchando en este podcast deberían tener ojo ahí, aquí hay que tener una mirada ética. La transición energética puede ser muy bien o puede muy bien convertirnos en el basurero mundial, porque estos minerales al producirse dejan muchos relaves, contaminación. No hay garantía que las nuevas tecnologías de extracción de litio directa devuelvan salmueras en su misma condición. Claro. Entonces ahí hay que hacer un alto al patio, como dicen los militares, y decir, bueno, ¿qué es lo que queremos para nuestro continente? Un futuro de desarrollo implica que nuestras sociedades se desarrollen o que evolucionen hacia mejores maneras de producir riqueza. Y si a mí me preguntas, Luis, la minería no es la mejor de ellas. Precisamente ahí se junta la geopolítica con el medio ambiente, Así que es el debate, porque resumiendo, para que los países dejen de contaminar, tienen que dejar de producir, por lo tanto dejar de ganar dinero, y por eso es tan difícil de llegar a acuerdos. Sí, es un dilema bien jodido, perdonando la expresión. Es un tema que es cierto, es una línea de estudio que abre muchas posibilidades para seguir profundizando, y seguramente, cierto, vamos a seguir conversando sobre el tema en los próximos episodios de Análisis Mundial. Loreto Correa, muchísimas gracias. También te agradecemos tu participación acá en el podcast, y a nuestros auditores también. Y ahora que nos ven por Spotify, los invitamos a seguir, a revisar los episodios anteriores de Análisis Mundial y también a participar de las actividades del observatorio. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Síguenos en Instagram como Obsinterfinis.